El campesino y el diablo. Érase una vez un campesino ingenioso y muy socarrón, de cuyas picardías mucho habría que contar. Pero la historia más divertida es, sin duda, cómo en cierta ocasión consiguió jugársela al diablo y hacerle pasar por tonto. El campesino, un buen día, en que había estado labrando sus tierras y habiendo ya oscurecido, se disponía a regresar a su casa. Descubrió en medio de su campo un montón de brasas encendidas. Cuando, asombrado, se acercó a ellas, se encontró sentado sobre las ascuas a un diablo negro. —¿De modo que estás sentado sobre un tesoro? —le dijo el campesino. —Pues sí —respondió el diablo—, sobre un tesoro en el que hay más oro y plata del que hayas podido ver en toda tu vida. —Pues entonces el tesoro me pertenece, porque está en mis tierras —dijo el campesino. —Tuyo será —repuso el diablo— si me das la mitad de lo que produzcan tus campos durante 2 años. Bienes y dinero tengo de sobra, pero ahora me apetecen los frutos de la tierra. El campesino aceptó el trato. Pero, para que no haya discusiones a la hora de partir, dijo: a ti te tocará lo que crezca de la tierra hacia arriba, y a mí lo que crezca de la tierra hacia abajo. El diablo le pareció bien esta propuesta, pero resultó que el avispado campesino había sembrado remolachas. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, apareció el diablo a recoger sus frutos, pero sólo encontró unas cuantas hojas amarillentas y mustias, en tanto que el campesino, con gran satisfacción, sacaba de la tierra sus remolachas. Esta vez tú has salido ganando, dijo el diablo, pero la próxima no será así, de ningún modo. Tú te quedarás con lo que crezca de la tierra hacia arriba, y yo recogeré lo que crezca de la tierra hacia abajo. Pues también estoy de acuerdo, contestó el campesino. Pero cuando llegó el tiempo de la siembra, el campesino no plantó remolachas, sino trigo. Cuando maduraron los granos, el campesino fue a sus tierras, y cortó las repletas espigas a ras de la tierra. Cuando llegó el diablo, no encontró más que rastrojos y furioso se precipitó en las entrañas de la tierra. Así es como hay que tratar a los pícaros, dijo el campesino, y se fue a recoger su tesoro.